Libro segundo, parte especial. Título primero. Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia. Capítulo primero. Homicidio. Artículo 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Artículo 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. Artículo 125. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente con conocimiento de esa relación, se le impondrán prisión de 10 a 30 años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple. Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 138 de este código, se impondrán las penas del homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante, se impondrán las penas que correspondan según la modalidad. Artículo 126. Cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas siguientes a su nacimiento, se le impondrán de 3 a 10 años de prisión. El juez tomará en cuenta las circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la madre y los móviles de su conducta. Artículo 127. Al que prive de la vida a otro por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de 2 a 5 años. Los supuestos previstos en el párrafo anterior no integran los elementos del cuerpo del delito de homicidio, así tampoco las conductas realizadas por el personal de salud correspondiente, para los efectos del cumplimiento de la disposición establecida en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previsto en el párrafo primero del presente artículo. Las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal suscritas y realizadas por el solicitante o representante en el documento de voluntad anticipada o el formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales que haya lugar. Artículo 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de 20 a 50 años de prisión. Artículo 129. Al que prive de la vida a otro en riña se le impondrá de 4 a 12 años de prisión si se tratare del provocador, y de 3 a 7 años si se tratare del provocado. Capítulo segundo. Lesiones. Artículo 130. Al que cause a otro un daño o alteración en su salud se le impondrán: fracción primera, se deroga. Fracción segunda, de 6 meses a 2 años de prisión, cuando tarden en sanar más de 15 días o menos de 60. Fracción tercera, de 2 a 3 años, 6 meses de prisión, si tardan en sanar más de 60 días. Fracción cuarta, de 2 a 5 años de prisión, cuando dejan cicatriz permanentemente notable en la cara. Fracción quinta, de 3 a 5 años de prisión, cuando disminuyan alguna facultad o el normal funcionamiento de un órgano o de un miembro. Fracción sexta, de 6 a 8 años de prisión si producen la pérdida de cualquier función orgánica de un miembro, de un órgano o de una facultad, o causen una enfermedad incurable o una deformidad. Fracción séptima, de 6 a 8 años de prisión cuando pongan en peligro la vida. Se deroga. Artículo 131. Las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán en una mitad del supuesto que corresponda cuando, fracción primera, las lesiones las cause una persona ascendiente o descendiente consanguínea en línea recta, hermano o hermana, persona adoptante o adoptada. Fracción segunda, cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación sentimental o de hecho, de confianza, docente, laboral, subordinación o superioridad. Fracción tercera, cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima. Fracción cuarta, cuando a la víctima se le haya infligido lesiones infames o degradantes. Y fracción quinta, cuando se empleen ácidos, sustancias corrosivas o inflamables. Artículo 132. Cuando las lesiones se infieran con crueldad o frecuencia a un menor de edad o a un incapaz, sujetos a la patria potestad, tutela, custodia de la agente o a una persona mayor de 60 años, la pena se incrementará con 2/3 partes de la sanción prevista.
En todos los casos a juicio del juez, se decretará la suspensión o pérdida de los derechos que tenga el agente en relación con el sujeto pasivo, por un tiempo igual al de la pena de prisión que se imponga. Artículo 133. Al que infiera a otro lesiones en riña, se le impondrá la mitad de las penas que correspondan por las lesiones causadas, si se trata del provocador, y la tercera parte si se trata del provocado. Artículo 134. Cuando las lesiones sean calificadas, la pena correspondiente a las lesiones simples se incrementará en 2/3 partes. Artículo 135. Se perseguirán por querella las lesiones culposas, cualquiera que sea su naturaleza, salvo que sea con motivo de tránsito de vehículos en los casos en el que el conductor, fracción primera, hubiese realizado la conducta en estado de ebriedad bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicas o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Fracción segunda, no auxilia a la víctima o se dé la fuga. Fracción tercera, derogada. Fracción cuarta, utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado. Fracción quinta, evada un punto de revisión de autoridad competente, previamente autorizado. Fracción sexta, atendiendo la vía en que circule, supere en una mitad la velocidad máxima permitida por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. O, fracción séptima, produzca la conducta con consecuencia de manipular el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación. Capítulo 3. Reglas comunes para los delitos de homicidio y lesiones. Artículo 136. Derogado. Existe emoción violenta cuando el sujeto activo del delito vive una intensa conmoción del ánimo que provoca un desorden del comportamiento, la pérdida del dominio de su capacidad reflexiva y la disminución de sus frenos inhibidores que desencadenaron el delito. Artículo 137. La riña es la contienda de obra entre dos o más personas con el propósito de causarse daño. Artículo 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución por el medio de empleo, saña en estado de alteración voluntaria u odio. Fracción primera. Existe ventaja a. Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halle armado. B. Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él. C. Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido. O D. Cuando éste se halla interno, inerme o caído y aquel armado o de pie. E. Cuando hay violencia psicoemocional por parte del agresor en contra de la víctima, de tal forma que imposibilite o dificulte su defensa. La ventaja no se tomará en consideración en los 3 primeros casos. Tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se halle armado o de pie fuera de agredido y además hubiese corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. Fracción segunda. Existe traición. Cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido al ofendido, o las mismas que en forma táctica debía esperar de aquel por las relaciones de confianza irreal y actuar que existen entre ambos. Fracción tercera. Existe alevosía. Cuando el agente realiza el hecho sorprendido intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer. Fracción cuarta. Existe retribución. Cuando el agente lo cometa por pago o presentación prometida o dada. Fracción quinta. Por los medios empleados se causan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento, por disparo de arma de fuego o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud. Fracción sexta. Existe saña. Cuando el agente actúa con crueldad, o bien aumente deliberadamente el dolor o sufrimiento de la víctima. Fracción séptima. Existe estado de alteración voluntaria cuando el agente lo comete en estado de ebriedad o bajo el flujo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares. Y fracción octava. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica. Vinculación, pertenecía o relación a un grupo social definido. Origen étnico o social, la nacionalidad o lugar de origen, el color o cualquier otra característica genética, sexo, lengua, género, religión, edad, opiniones, discapacidad, condiciones de salud, apariencia física, orientación sexual, identidad de género, estado civil, ocupación o actividad de la víctima. Artículo 138 bis. Cuando la víctima sea integrante de alguna institución de seguridad ciudadana en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, la pena se agravará en una tercera parte. Además, se impondrán de 48 a 360 horas de trabajo en favor de la comunidad. Artículo 139.
No se impondrá pena alguna a quien por culpa ocasione lesión u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina, concubinario o cuando entre el agente y el pasivo exista relación de pareja permanente, amistad o de familia, salvo por el agente que se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagadas, de estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica o bien se diera a la fuga y no auxiliara a la víctima. Artículo 140. Cuando el homicidio a las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrán 2/3 partes de la pena previstas en los artículos 123 y 130 respectivamente, en los siguientes casos: fracción primera, derogada; fracción segunda, derogada; fracción tercera, hubiese realizado la conducta en estado de ebriedad bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Fracción cuarta, no auxilia a la víctima o se dé a la fuga. Fracción quinta, utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado. Fracción sexta, atendiendo la vía en que circule, supere a una mitad la velocidad máxima permitida por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. O fracción séptima, produzca la conducta como consecuencia de manipular el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación. Además, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito, por un lapso igual al de la pena de prisión que se le imponga, o, si es servidor público, inhabilitación por el mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza. Artículo 141. Cuando por culpa se causa homicidio de 2 o más personas u ocurra 2 o más de las circunstancias previstas en el artículo anterior, las penas serán de 6 a 20 años de prisión y suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta, o si es servidor público, distinción e inhabilitación por igual periodo para obtener empleo, carga o comisión de la misma naturaleza. Cuando por culpa se causa lesiones a 2 o más personas u ocurra 2 o más de las circunstancias contempladas en el artículo anterior, y siempre que se trate de lesiones de las previstas en las fracciones quinta, sexta o séptima del artículo 130 de este código, se impondrá la pena de prisión de dicho artículo. Adicionalmente, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito y, en el caso de servidores públicos, destitución o inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta. Artículo 3 bis. Aplicación de sustancias modelantes no autorizadas con fines estéticos. Artículo 141 bis. A quien inyecte o aplique sustancias modelantes no autorizadas por las autoridades competentes con fines estéticos y cause daño o alteración a la salud de manera temporal o permanente, se le impondrán de 6 a 8 años de prisión. Para efectos de este artículo, son sustancias modelantes no autorizadas los biopolímeros de origen sintético u orgánico como la parafina, la silicona líquida, el cemento óseo, el aceite de automóvil, el aceite mineral, el aceite comestible, la grasa vegetal o animal, o cualquier otro tipo que, por su naturaleza, no sea apta para el uso humano y afecte los tejidos, órganos y sistemas, produciendo lesiones irreversibles o irreparables, así como cualquier otra sustancia o mezcla que no esté destinada a ser ingerida, inhalada, inyectada o implantada en el cuerpo humano. Se entiende por fines estéticos los procedimientos que tengan como objetivo cambiar, modificar o corregir el contorno de forma de diferentes zonas o regiones de la cara del cuerpo humano, los cuales pueden ser, mediante fracción primera, el procedimiento invasivo, tratamiento o intervención quirúrgica con fines cosméticos, y fracción segunda, la cirugía plástica, estética o reconstructiva. Artículo 141 ter. La pena prevista en el artículo anterior incrementará en una mitad cuando, fracción primera, la persona que realiza la aplicación o tratamiento es profesional de la salud, estetista, cosmetóloga u otra similar. Fracción segunda, la víctima quede con secuelas visibles permanente como consecuencia de la aplicación o tratamiento y afecte su calidad de vida o proyecto de vida. Y fracción tercera, se cometan en niñas, niños, adolescentes y mujeres. Los términos establecidos para la prescripción no correrán mientras persistan las secuelas nocivas para la salud de la víctima. En caso de que la víctima fallezca por la aplicación o tratamiento de las sustancias modelantes no autorizadas, se aplicarán las reglas del homicidio o feminicidio según corresponda. Capítulo 4. Ayuda o inducción al suicidio. Artículo 142. Al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de 1 a 5 años, si el suicidio se consuma. Si el agente prestare el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de 4 a 10 años de prisión. Al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de 3 a 8 años, si el suicidio se consuma. Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, pero si se causan lesiones, se impondrá las 2/3 partes de la pena anterior, sin que exceda de la pena que corresponda a las lesiones de que se trate. Si no se causan estas, la pena será de 1/4 parte de las señaladas en este artículo.
Artículo 143. Si la persona a quien se induce o ayuda al suicidio fuere menor de edad, o no tuviere capacidad de comprender la relevancia de su conducta o determinarse de acuerdo con esa comprensión, se impondrá al homicidio o inductor las sanciones señaladas al homicidio calificado a las lesiones calificadas. Artículo 143 bis. En los supuestos previstos en los dos artículos anteriores no integran los elementos del cuerpo del delito de ayuda o inducción al suicidio. Las conductas realizadas por el personal de salud correspondiente para los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previstos en el párrafo anterior. Las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, suscritas y realizadas por el solicitante o representante, en el documento de voluntad anticipada o el formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales a que haya lugar. Capítulo 5. Aborto. Artículo 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Artículo 145. Se impondrá de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar después de las 12 semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto solo se sancionará cuando se haya consumado. Al que hiciere abortar a una mujer con el consentimiento de ésta, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión. Artículo 146. Aborto forzado es la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada. Para efectos de este artículo, al que hiciere abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrá de 5 a 8 años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrá de 8 a 10 años de prisión. Artículo 147. Si el aborto o aborto forzado lo causare un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme a este capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Artículo 148. Se considera como excluyente de responsabilidad penal en el delito de aborto, fracción primera, cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial a que se refiere en el artículo 150 de este código. Fracción segunda. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Fracción tercera. Cuando a juicio de 2 médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la supervivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada. O fracción cuarta, que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. En los casos contemplados de las fracciones primera, segunda y tercera, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada información objetiva, veraz, suficiente y oportuna para los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. Capítulo 6. Feminicidio. Artículo 148 bis. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presenta cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción primera. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Fracción segunda. A la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Fracción tercera. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima. Fracción cuarta. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza. Fracción quinta. Exista o bien haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad. Fracción sexta. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en algún lugar público. Fracción séptima. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Fracción octava.
la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio por razón de la distancia a un lugar habitado, o porque exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. A quien cometa feminicidio se le impondrá de 35 a 70 años de prisión. En caso de que no se acredite del feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Tratándose de las fracciones cuarta y quinta, el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.